las sino-tibetanas. Entonces voy a proceder a presentar los atestados del conferencista del día de hoy, que es el doctor Alan Castro Prieto. El doctor Castro Prieto posee títulos de grado y posgrado en enseñanza del inglés como segunda lengua. También concluyó hace un par de años un doctorado en lingüística teórica de la Universidad de Pavía en Italia. Entonces él habla italiano bastante bien, además del inglés y por supuesto el español. Actualmente se desempeña como coordinador de la enseñanza de inglés en la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, y entre sus intereses de investigación están la lingüística histórica, la tipología lingüística, el español de Costa Rica, la lingüística antropológica, la enseñanza de las lenguas autóctonas y extranjeras y los usos de diversos códigos lingüísticos en descendientes de inmigrantes italianos en San Miguel de Condado. De hecho, este fue el tema de investigación de su doctorado. Él investigó este grupo de descendientes de italianos que viven en la zona sur del país. Bueno, sin más, pues voy a dejar aquí con el doctor Castro Prieto para que nos ilumine acerca de este tema que es muy interesante para aprendices de mandarín. Entonces, por favor, démosle un aplauso de bienvenida. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir acá un viernes, fin de mes, 30 de septiembre, ¿verdad? Fin de quincena, pago de beca, todo el asunto. Entonces, la verdad, gracias por asistir, porque es uno de los temas poco hablados, poco discutidos, incluso a nivel universitario y a nivel, digamos, de lingüística, es uno de los temas que poco se ha ahondado en lo que es las lenguas tonales, y la comparación que esta tiene, sobre todo el chino mandarín, con las lenguas occidentales. Lo que vamos a hacer hoy, más o menos, es como un repaso sobre una panorámica, digamos, sobre cómo entender el sistema tonal chino y cómo compararlo con las lenguas que nosotros hablamos, ya sea francés o español o italiano. Y yo voy a intentar dar una panorámica, como les acabo de decir, pero también una sugerencia sobre cómo tratar de entrarle al tema del chino mandarín en cuanto a la metodología de enseñanza y aprendizaje de la lengua, y por qué esta ha sido una dificultad o ha tenido tanta dificultad para los aprendices occidentales, gente que tiene muchos años de estar estudiando la lengua y aún así tiene algunos errores o cometen algunos fallos a la hora de comunicarse con nativos del idioma. Vamos a entrar un poco al tema. Y lo primero que vamos a decir es que la mayor parte de las lenguas del mundo son tonales. Contrario a lo que se piensa, la tonalidad es una de las características tipológicas de las lenguas, digamos, que nosotros podemos contar en el mundo. Acá en este mapa podemos observar claramente cómo en rosado, por ejemplo, podemos ver cuáles son las lenguas que usan el tono como un sistema simplificado, que incluso tenemos lenguas europeas, asiáticas, austroasiáticas e indoamericanas. Una de las características muy pertinentes dentro de las lenguas indoamericanas, como el mazateco, por ejemplo, las lenguas que se hablan en Centroamérica y México, es que el tono es una de las características más relevantes. También tenemos lenguas africanas, como ustedes pueden ver, incluso acá en China, por supuesto. En número de hablantes es posible que el indoeuropeo sea la lengua más hablada del mundo, porque somos más de 3.000 millones de personas que hablamos alguna derivación del indoeuropeo. Pero en sí, el número de lenguas habladas en el mundo, el tono o las lenguas tonales superan a las no tonales. Y lógicamente que el indoeuropeo es una lengua no tonal. El rasgo el rasgo tonal no solamente es un rasgo suprasegmental, por así decirlo, en lingüística, sino que también, en el caso de las lenguas tonales, va a añadir significado. O sea, no solamente es un rasgo suprasegmental, sino que también es lexical. Y como vamos a ver poco a poco en la conferencia, tiene una connotación morfosintáctica dentro del esquema, digamos, del idioma, en este caso del chino. Como decía anteriormente, el chino como lengua constituye el grupo lingüístico con más hablantes del mundo, que supera los 1.000 millones y la cifra va en aumento
1.200, 1.300 millones. Sin embargo, se ha estudiado tampoco, digamos, este aspecto tonal de la lengua, que eso es lo que impide muchas veces la comprensión, sobre todo al hablarlo, ni para qué al leerlo, pero sobre todo al hablarlo para un occidental, el no haber estudiado, digamos, el aspecto tonal de una lengua hace que esta, digamos, crezca al nivel de dificultad, tanto para el que habla como para el que lo entiende. Que eso ya lo vimos. Muy bien, ¿por qué es importante entender los aspectos, digamos, teóricos o lingüístico-teóricos de una lengua? Hay algunos aspectos, digamos, de importancia cultural que implica el saber cómo piensa un pueblo. O sea, si nosotros entramos en cómo se organiza una lengua, no solamente estamos entrando en aspectos técnicos, estamos entrando también en el conocimiento de cómo se produce el pensamiento en esa cultura. Si nosotros queremos entender un poco la cultura china, la importancia cultural, la histórica, la económica, y si queremos aprender el idioma, tenemos que entender un poco de tipología lingüística y de genética un poco, digamos, de cómo se organiza genéticamente, digamos, esa lengua, de dónde proviene, cuáles son sus rasgos fundamentales a nivel teórico. De esa manera vamos a poder entrar en el imaginario colectivo, lo que nos va a permitir entender, vuelvo a insistir, cómo se forma, digamos, el pensamiento o cómo forman ellos, digamos, una lengua a partir de ese pensamiento. Y lo vemos con los niños, o sea, los niños aprenden primero a comportarse y luego aprenden a hablar. Es muy probable que en el desarrollo, digamos, del lenguaje a nivel universal, el ser humano posiblemente primero aprendió a comportarse, o sea, desarrolló una cultura para luego ir formando esa cultura, digamos, con base al idioma o con base, digamos, a una lengua. Si nosotros tratamos de entender cómo funciona, en este caso, los tonos en chino, vamos a entender más allá de una lengua, vamos a entender una cultura, lo que nos va a permitir adentrarnos mejor cada día, digamos, dentro de esos aspectos tan necesarios. En otras palabras, o sea, no podemos entender una lengua solo entendiendo la gramática, la morfología, no podemos entrarle solamente a la fonética, ni a la fonología, ni a la semántica, si antes no hemos entrado, digamos, en ese componente tan relevante, en este caso de una lengua tonal, valga la redundancia, como es el tono. En esa conferencia, pues yo intentaré, como les dije, usando fuentes de diverso orden, hacer una aportación teórica a la lingüística costarricense en específico, sobre el sistema tonal de la lengua china. Además, evidenciar que entenderlo nos da una oportunidad de conocer la cultura y el imaginario colectivo de este grupo lingüístico, debido a la importancia que tiene China en ese momento en el mundo, que ha tenido y que posiblemente va a proyectar a futuro. Muy interesante, las noticias siempre hablan, cuando uno abre un periódico o ve el noticiero, siempre las noticias se enfocan en temas económicos o políticos, muy poco se enfocan en la parte lingüística, y debería empezar por ahí. Cualquier estudio de una cultura o cualquier relación internacional debería empezar por comprender cómo es que se forma una lengua a partir de una idea o de un pensamiento, y por qué ellos, digamos, escogen el sistema tonal, o cómo se comporta el sistema tonal. Para lograr ese propósito, bueno, como les dije, voy a aportar o intentaré aportar conceptos necesarios desde la lingüística teórica en general y de la sociolingüística en específico. Esto va a ayudar a entender las diferencias entre una lengua flexiva o fusionante, sintética, como es el español, abundante en morfología, frente a una lengua tonal carente de morfología, como lo es el chino, con marcados componentes sintácticos. La lengua de nosotros es una lengua, digamos, de gran afijación o infijación, que tiene una característica morfológica que la hace una lengua sintética, fusionante y bastante flexiva. El chino viene a ser casi todo lo contrario, es una lengua que más bien es aislante, o sea, elimina cualquier rastro de formas hacia la raíz, y en vez de esas formas hacia la raíz, lo que va a emplear son tonos. El tono es lo que me va a dar a mí, por ende, el lexema, y me va a decir exactamente qué categoría gramatical, para ponerles un ejemplo, voz, tiempo, modo. No es como las lenguas occidentales que a una raíz altamente fusionantes o altamente flexivas o sintéticas le agregamos sufijos o prefijos o infijos. Casualmente el chino aísla esa característica y prácticamente trabaja con cero morfología. ¿Qué es lo que me va a decir a mí exactamente las categorías gramaticales? Casualmente los tonos y sobre todo la combinación que existen entre ellos. Y ahora vamos a ver cómo es que se comporta, digamos, fonológicamente. Por eso es que la conferencia tiene un componente fonológico y ahí es donde debería empezar el estudio, digamos, de cualquier lengua tonal. En vez de adentrarse en conceptos gramaticales comparativos con la lengua indoeuropea, que no existen,
deberíamos más bien entender cómo es que funciona el sistema de tonos, porque además es como estudiar música. Y los tonos chinos, digamos, son muy altos, sobre todo en el mandarín. Ni para qué en el cantonés, por ejemplo, que también supera el número de tonos y las combinaciones. Entonces, si uno realmente quiere aprender una lengua como esta, debe primero estudiar o tener principios de música y afinar el oído, que yo creo que eso es una de las cosas que está fallando, por lo menos esa es mi impresión. Si tienen cualquier pregunta o duda, al final vamos a hacer una pequeña sesión para que respondan, para poder responder las inquietudes que puedan tener. Como les dije anteriormente, vamos a hacer una pequeña contextualización histórica. Como ha habido tanto desconcierto sobre las lenguas tonales, entre ellos el chino mandarín, y a pesar de los esfuerzos para aprender dicha lengua, es necesario aclarar lo siguiente. Primero que nada, digamos, la reconstrucción del proto-sino-tibetano ha sido todo un reto. A diferencia de las lenguas occidentales que utilizamos un alfabeto romanizado o una lengua, digamos, el latín, que fue la que se expandió por todo el Imperio Romano, los caracteres, digamos, chinos han variado en la historia de dinastía en dinastía y las formas de escritura han variado de dinastía en dinastía, y lo más preocupante es que los tonos dentro de la escritura china nunca se han representado. Aún así, en la actualidad tenemos una lengua que se llama mandarín, que ha sido un esfuerzo político más que verlo en diacronía, ha sido más bien una cuestión política, una coyuntura política que ha decidido que el chino del norte, el hablado en Pekín, sea, digamos, la lengua más utilizada. De hecho, aquí tenemos una frase de Cowling que dice lo siguiente, tal vez Laise nos la puede leer.